Acabo de leer una historia de la cual tengo mucho para decir y justamente por eso estoy grabando este video. Y esa historia está por ahí en el libro de San Marcos, el capítulo 6, el verso 30. Esto está en la Biblia por si acaso. Y básicamente la historia de la alimentación de los 5,000. Para los que nunca han escuchado esta historia voy a hacer un breve resumen. Jesús ya había comenzado su ministerio, ya estaba haciendo muchos milagros, ya estaba haciendo así muchas cosas maravillosas. Dice que se reúne con sus discípulos en un lugar como apartado para que ellos descansen y en fin, como para estar juntos. El tema fue que la gente se comenzó a juntar en ese lugar y como la fama de Jesús era tan grande, se llenó eso de gente. Jesús estuvo con ellos durante el día. La Biblia dice que estuvo haciendo milagros, que estuvo haciendo sanidades de todo tipo, enseñándoles también sobre el reino, etcétera. El tema es que comenzó a anochecer y los discípulos, como es natural, le dijeron: Jesús, Señor, yo creo que ya es tiempo de mandar a estas personas a la casa, ¿no? Ya estuvo bueno, ya se sanaron, ya el cojo puede andar, el ciego puede ver, ya pueden irse a su casa porque les va a coger la noche. ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a comer? A lo que Jesús, bueno, él ya sabía obviamente lo que iba a hacer, pero quería probar a sus discípulos y les dicen: ¿y ustedes por qué no les dan de comer? A lo que la respuesta natural de ellos fue: o sea, señor, pero ¿de a dónde? ¿Y de a dónde vamos a sacar algo para, o comida, o el dinero para alimentar? Dice la Biblia que eran 5,000 personas y eso que yo creo que solo contaban a los hombres, no lo sé. El tema es que el Señor les pregunta: bueno, ¿qué tienen, no? ¿Cuántos panes y cuántos peces hay? Y por ahí dice que se encontraron 5 panes y 2 pececillos. Y aquí es que se empieza a poner interesante la cosa, porque esta historia está en prácticamente todos los evangelios y hay un detalle que puede pasar desapercibido, pero no sé, a mí ahí me hizo clic, y es que en todos los evangelios el Señor mandó a que la gente se sentara o que se recostara. Y enfatiza que había hierba verde en aquel lugar. Entonces uno diría, o sea, es un detalle irrelevante, ¿no? O sea, donde se sentaran era muy irrelevante. Pero de hecho, antes de eso, en una de las versiones dice que el Señor vio a la gente y tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y se me hace muy interesante que hable de pastos verdes y que los hizo recostar en pastos verdes, porque inmediatamente el Salmo 23, o sea, me conecta al Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos o de verdes pastos me hace descansar. Y de esto es lo que quiero hablar hoy, sobre el descanso. Dice que el Señor repartió el pan entre los que estaban sentados. Y esto aquí es algo realmente muy interesante porque está apuntando a algo más profundo. El hecho de estar recostado o estar sentado está apuntando directamente a un posicionamiento espiritual de descanso. Y ya me hago entender. En el libro de Hebreos, aquí les voy a dejar el capítulo y el nombre completo para que lo puedan buscar. Hay un texto que dice que debemos esforzarnos por entrar en el reposo. O en otras versiones dice que debemos esforzarnos por entrar en su descanso. Esforzarnos en descansar y suena un poco contradictorio, ¿no? O sea, yo tengo que esforzarme en descansar. Esto cobra mucho sentido en el momento en que vienen las aflicciones, las turbulencias de la vida, los problemas de todo tipo, sean problemas con las familias, problemas económicos, problemas emocionales, problemas de salud, problemas mentales, en fin, tantas aflicciones que pueden haber, que de hecho la palabra aflicción, esa aflicción o tribulación en su idioma original tiene la connotación de ser algo que está aprisionado, oprimido, está afligido, estás ansioso, estás haciendo como que las cosas te aprietan y tú estás en el medio y estás como en un lugar de estrechez. Justamente esas palabras tienen esa connotación de, ¿sabes? De estar como en ese lugar encerrado. Y justamente por eso dice que nosotros debemos esforzarnos en descansar. Y es porque el descanso es un lugar de protección. El descanso es un lugar que Dios ha diseñado precisamente para tenernos cercados. Y vuelvo al Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo puedo entrar en ese descanso porque yo no soy por ahí una ovejita perdida. Yo tengo un pastor que me ama, que me cuida y que está conmigo. Por eso puedo descansar, porque no me tengo que preocupar
por nada, básicamente. Pero volviendo a la historia de los discípulos, vemos cómo el Señor hizo este milagro y fue grandioso, pero lo que me hizo hacer este video es que, por lo menos en el libro de San Marcos, después de la alimentación a los 5,000, está la alimentación a los 4,000 en el capítulo 8, que es básicamente Dios hace el mismo milagro otra vez. Y para mi sorpresa, la respuesta de los discípulos es exactamente la misma, y lo voy a leer textualmente. San Marcos capítulo 8, verso 2 dice: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? Yo digo, Jesús bendito. ¿No están viendo que el Señor acabó de hacer el milagro? O sea, no sé la verdad cuánto habrá pasado, pero a ver, digamos que fueron 2 años. Un milagro como ese no se olvida. No hay como tú olvidarte que el Señor hizo semejante multiplicación. Pero no, ellos son como que de memoria corta, porque dicen: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Otra vez, oigan, la misma cosa. Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase, de nuevo los manda a recostar en tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron otra vez y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían, y esta vez sobraron 7 canastas. Y era aquí precisamente donde dije, tengo que prender la cámara y hablar sobre esto. Porque honestamente yo leyendo esto digo, oye, ¿cómo es posible que una gente que está caminando con Jesús, que está viendo milagros, que está durmiendo con Él, no lo reconoce, no es capaz de reconocerlo? Tiene una memoria tan corta, y estaba yo pues ahí en la indignación cuando recuerdo que yo también he sido esa discípula de corta memoria y de como ese Alzheimer espiritual que a veces nos da. Porque es fácil, siempre va a ser más fácil juzgar al otro, ¿no? Siempre va a ser más fácil. Incluso, o sea, en la Biblia nosotros leemos las historias de Israel, de todos los que aparecen. O sea, uno está como que desde la tribuna, pero ¿cómo es posible? Pero también somos, o sea, sí somos. Literalmente. Y cuando yo leía esto y después me comparaba y decía, sí soy, o sea, sí soy, sí he sido esa persona que Dios ha hecho tantos milagros, tantas cosas maravillosas por mí, tan bonitas por mí, y en el momento de, ¿no? Que la vida comienza como a apretarte, empezamos a gritar y decir, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Y ahora quién podrá defenderme, no? Y me doy cuenta cómo por eso el rey David precisamente decía: bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y es de hecho muy interesante, porque parece que le dieron un comando a su alma: bendice alma mía al Señor. Porque nuestra alma es el lugar donde reposan pues nuestras emociones, es básicamente lo que somos. Pero la Biblia nos llama a vivir más allá de las emociones, nos llama a vivir en el espíritu. Y por eso a veces es necesario darle comandos a nuestra alma y decirle: hey, alma mía, cálmate, todo va a estar bien. O a veces el alma no quiere adorar al Señor o no quiere alabar a Dios en medio de las circunstancias, inmediatamente va a correr ¿a qué? A la escasez, como los discípulos. Hubo una necesidad y lo primero que ellos hicieron fue mirar a sus manos, mirar a la escasez que ellos tenían en sus manos, teniendo enfrente al proveedor eterno, al que podía suplirles por toda la vida. Pero no, hacemos muchas veces lo mismo. Tendemos a mirar simplemente la escasez de nuestras manos. Y por eso es tan importante muchas veces darle ese comando a nuestra alma y decirle: alma mía, bendice al Señor. Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus maldades, todas tus iniquidades, porque Él es el que sana todas tus dolencias. Acuérdate, alma mía, cuando has estado enfermo y el Señor te ha sanado. Acuérdate quién te ha sacado del hoyo y quién ha rescatado, como dice, el pozo tu vida. Acuérdate, alma mía. Y esto es tan importante para nuestro caminar con Dios,
porque si no lo hacemos, nuestra alma puede jugarnos muy en contra. Y saben que esto me hacía pensar precisamente en, volviendo al tema del descanso, que les decía ahorita que el descanso es ese lugar que Dios prepara para nosotros para guardarnos. Es como un lugar que nos mantiene cercados, porque el descanso habla de confianza plena en Dios. Porque detrás de la falta de descanso o detrás de nuestra ansiedad, de nuestra angustia por las situaciones, muchas veces, no voy a decir siempre porque, a ver, cada persona es un mundo y no voy a generalizar, pero en la mayoría de las veces hay cositas malas detrás. Entre esas, incredulidad, el no creer que realmente Dios puede suplirme, o a veces no es ni siquiera no creer que Dios puede suplirme, sino el pensar, no sé si Dios quiere suplirme. Y yo creo que esa es la más difícil de todas, porque a veces tú sabes que Dios puede suplirte, pero lo que tú no sabes es si Él quiere hacerlo. Y yo pienso que este es uno de los engaños que más nos ha hecho daño, y digo nos ha hecho daño porque yo también fui presa alguna vez de eso, y es de pensar, pero yo no sé si Dios quiere. Y no, o sea, no lo hablo como con respecto al tema de la voluntad, porque obviamente la voluntad de Dios es soberana, sino en el fondo. Wow, qué fuerte decirlo. En el fondo es, no sé si Dios quiere el bien para mí. No sé si Dios realmente es digno de confianza con respecto a eso. Y yo sé que suena fuerte, pero en el fondo de una persona que no descansa, hay falta de revelación de cuán amados somos por Dios. Porque yo definitivamente he comprobado que en este caminar con Dios no es entender qué tanto yo puedo amar al Señor, sino que tú puedas entender qué tan amado tú eres por el Señor. Y primeramente que Él tiene buenos planes respecto a ti. Y yo pienso que esta es una de las cosas que el enemigo siempre va a atacar en tu vida. Y es el tema de la bondad de Dios. El enemigo siempre va a querer atacar la imagen de Dios en tu vida. O sea, siempre la va a querer distorsionar. Siempre va a querer ponerte dudas con respecto al carácter de Dios. Y es por eso que la incredulidad es tan peligrosa, porque la incredulidad es un pecado que nos lleva a atacar directamente el carácter de Dios, porque lo hace mentiroso. Porque si el Señor ya nos dijo que Él era nuestro proveedor, que no nos preocupáramos, que Él tenía todo bajo control. Y en el momento en que yo digo, o sea, sí, pero no sé si Él quiera suplirme a mí, en ese momento lo estamos haciendo a Él mentiroso. No estamos creyendo en su bondad. Y algo que tenemos que entender es que el Señor nos ama. Y el amor, o sea, su amor definitivamente es nuestra garantía. Les doy un ejemplo, o sea, nosotros siendo malos, al amar, un amor verdadero siempre, siempre va a querer el bien del otro, nunca va a buscar su mal. Y si nosotros siendo malos, lo entendemos ahora, imagínate Dios. Dios dice que nos ama, entonces absolutamente todas las cosas que nos pasan cooperan para nuestro bien, todas. Y yo sé que esto puede sonar rudo porque muchas veces pasamos dificultades y cosas que uno dice, wow, o sea, esto fue lo que Dios quiso para mí. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis, esto yo pienso que es tema para otro video, pero debemos entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea que no todo lo que a ti te pasa es voluntad de Dios. Cuando hablamos de voluntad es lo que está en el corazón de Dios, lo que Dios desea para ti. Entonces muchas de las cosas que tú has vivido no ha sido la voluntad de Dios para ti. En realidad ha sido la consecuencia de vivir en un mundo caído. Y eso es lo que muchas personas no entienden, que es que la normalidad de este mundo sería que no tuviéramos ni un minuto de paz, porque la Biblia dice que el mundo yace en el maligno, o sea, que el mundo está rodeado de tinieblas. Gracias a que Jesucristo vino y abrió un camino directo a Dios, eso es lo que marca completamente la diferencia, y por eso es que podemos tener ese respiro. O sea, la excepción es que nosotros podamos tener paz, alegría, gozo, amor, todo eso es la excepción, pero en realidad, como dice la Biblia, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones, porque todavía el mundo está bajo el gobierno del maligno, pero obviamente ahora el Señor, al haber vencido al maligno, nosotros no estamos en pérdida. De hecho, estamos peleando contra un enemigo que ya está vencido. Pero obviamente hay muchas cosas que son producto también de nuestras malas decisiones, y tenemos que aprender a reconocer también esas cosas. No todo lo que pasa es voluntad de Dios. Muchas de las cosas han sido consecuencias del mundo de tinieblas, malas decisiones que hemos tomado,
pasado, pero la voluntad de Dios siempre, siempre es buena, es agradable y es perfecta para ti, que has decidido confiar en Él, creer en Él y aceptarlo como tu Dios y como tu Salvador. O sea que para todos aquellos que somos hijos de Dios, todo, aunque la embarremos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ya para ir cerrando con el tema del descanso, una de las cosas que quería dejarles era que el tema del descanso es básicamente un posicionamiento a nivel espiritual de confianza plena en el Señor, de decir, Señor, yo no estoy entendiendo muy bien qué está pasando, por qué esto, pero ¿sabes qué? Yo creo y yo confío en tu bondad hacia mí. Yo creo que tú eres bueno en mi vida. Yo creo que tú eres bueno para mí. Porque yo te digo algo, los lugares que no descansamos en Dios son lugares de muchísima vulnerabilidad. Y tenemos un enemigo que literalmente, si tú le das espacio, va a querer destruirte con todo, matarte y destruirte. Y lastimosamente, esos lugares que no descansamos en Dios son lugares muy vulnerables y lo vemos en toda la Biblia. Ahorita me llega, por ejemplo, la historia de Abraham. Abraham había recibido una promesa junto con Sara de que iban a tener un hijo. Y no sé qué le pasó a la hermana Sara, que no sé, quiso ayudarle a Dios, me da risa, o sea, me da una risa en el sentido de, a ver, como yo soy bien imaginativo, ¿ok? Entonces a veces me imagino a Sara como que, bueno, Abraham, Dios te dijo que te iba a dar un hijo, pero no te dijo con quién. Nosotros, a ver, si el Señor dio la promesa, pero tú también tienes que hacer algo. Esas cositas, ¿no? Que a veces parecen tan espirituales, pero no lo son. Y bueno, le propone a Abraham que se acueste con su criada, con su esclava, Agar. Y ay, qué problema. Si no se han leído la historia, léansela para que entiendan un poquito de qué estoy hablando. Pero definitivamente eso me hace ver que todo lugar que yo no entrego al Señor, todo lugar en el que yo no descanso en Dios, va a ser un terreno de ganancia para el maligno. Definitivamente. ¿Saben por qué? Porque esos lugares en los que no descansamos en Dios normalmente están controlados o motivados por el miedo, por la incredulidad, por la escasez y súmele de ahí para abajo. Y ninguno de ellos nos va a llevar a nada bueno, ninguno. Porque el miedo, si tomamos decisiones a partir del miedo, mal. En incredulidad, peor. En escasez, peor todavía. Y obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero eso estamos llamados, a entrar en el descanso, a esforzarnos, porque sí es un esfuerzo, entrar en el descanso, esforzarnos por confiar en Dios, esforzarnos por esperar en Dios, esforzarnos por permanecer en aquello que Él ya dijo. Y definitivamente el Salmo 23 para mí es un salmo como ancla. Siempre en mis momentos de apretura, lo recuerdo, el Señor es mi pastor y nada, no me falta nada. ¿Ustedes saben lo que significa nada en griego? Nada. Es nada, nada, nada. Absolutamente nada me faltará. Eso es en todas las áreas de mi vida. Nada me faltará. El Señor es mi pastor y no tengo falta de nada. Y el Señor siempre reparte el pan entre los que están recostados, entre los que están descansando. Cuando decidimos descansar, precisamente llega la provisión de esa necesidad, precisamente de eso que estamos buscando. Y aclaro, cuando hablo de sentarnos, no es sentarnos a hacer nada, ¿no? O sea, eso es básicamente el descanso o el sentarse, es un posicionamiento espiritual y es una postura mental de decir, yo confío en el Señor. Y como yo confío en el Señor, de hecho la confianza es activa, la fe es activa, porque si yo estoy creyendo en el Señor, entonces yo hago precisamente o voy en pos de lo que el Señor me ha mandado a hacer, si es que me ha mandado a hacer algo, o si me ha mandado a esperar, pues espero. Si me ha mandado a hablar, hablo. Si me ha mandado a callar, callo. Todo dependiendo de la dirección que el Espíritu Santo nos esté dando para ese momento. Y para terminar, la que me dejó así como plop es que después de la alimentación a los 4,000, la cosa sigue, chicos, la cosa sigue. Y es en el verso 14 donde el Señor les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué? ¿Discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Aquí el Señor los regaña y con derecho. Yo digo, sí, Señor, regáñelos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya los 2 milagros que habían hecho, resulta que fueron a la barca y pues ninguno llevó un pan? No se le pegó un pan a ninguno. Y estaban peleando en la barca porque no habían llevado pan. Pero el Señor se molesta. Dicen,
Oiga, ustedes no acaban de ver qué acabo yo de multiplicar. No fueron los panes. Y ustedes están peleando aquí porque no tienen pan. Y en realidad, obviamente que el problema no era ese. El problema era lo que esto estaba mostrando, que era su corazón. Y de hecho dice, miren de cuidarse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura es como este fermento que le ponían al pan que hacía que se viera más grande. Entonces, la levadura de los fariseos era la religiosidad, el legalismo, la hipocresía. Era esto de decir, yo sí creo en Dios, yo cumplo todos los mandamientos, pero en el momento de realmente confiar, no, es una fe vacía, que no tiene nada. Y la levadura de Herodes, recordemos que Herodes fue aquel que mandó cortar la cabeza de Juan el Bautista, y de hecho él simpatizaba de Juan el Bautista, le gustaba y todo, pero simplemente era un hombre que escuchaba la palabra pero sin fe. Y aparte de escucharla sin fe, se dejó llevar por las apariencias, porque él dijo, no, yo ya di mi palabra, que te iba a dar lo que tú pidieras. Y pues la chica pidió la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Entonces él dijo, no puedo quedar mal. Entonces el Señor les decía, cuídense de eso, cuídense de ustedes vender su fe por simplemente quedar bien delante de los hombres, como Herodes. O cuídense ustedes de caer simplemente en una religiosidad, pero con una fe vacía. Y el Señor les dice, ¿no entienden todavía? Y bueno, con esta ya obviamente el Señor termina de hablarnos y nos dice muchas veces, todavía no entienden. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a permanecer, a guardarnos de la levadura de los fariseos, de una vida cristiana religiosa, de una vida cristiana que sigue básicamente normas morales, que el cristianismo no es solo normas morales, obviamente el ser hijo de Dios te hace comportarte de una determinada manera y no al contrario. Tú no te comportas de determinada manera para ser cristiano, porque tú eres hijo de Dios, te comportas de determinada manera. Pero que no seamos simplemente cristianos de iglesia que llevan la agenda de la iglesia y con una vida cristiana vacía, con una fe vacía. Y hablando del tema de la angustia y de la tribulación, que es precisamente eso que viene a veces a apretar, me hacía pensar eso, ¿no? Si la angustia y la tribulación viene a apachurrarte y apretarte, inmediatamente va a salir lo que hay dentro de ti. Y si dentro de ti todavía hay incredulidad, falta de confianza en el Señor, eso es lo que va a salir. Y muchas veces esas cosas llegan para descubrir nuestro propio corazón. Y está bien, porque al fin y al cabo el Señor lo que quiere hacer es limpiarnos de estas cosas. Cuando nos encontremos en distintos problemas, dejemos que el Señor nos descubra el corazón y si hay que ver nuestras miserias, bueno, las veremos y nos arrepentiremos y seguiremos adelante, porque se trata de eso, nadie es perfecto. Pero qué bonito que cuando venga esa apretura salga una alabanza para el Señor, salga una gratitud, salga decir, Señor, creo y confío en ti y que el Señor nos pueda encontrar con una fe verdadera. Y por último, como dijo el Señor, en el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué tenemos problemas en el mundo? Por causa del sistema que gobierna este mundo. Como ya lo decía, el mundo todavía está bajo las tinieblas, así que lo dice. Ustedes van a tener muchos problemas en el mundo. Problemas mentales, de salud. Todos los problemas son causados por el sistema caído en el que todavía estamos. En el mundo tendrán aflicciones. En el mundo tendrán muchos problemas. Pero no se preocupen. El sistema que les causa esos problemas, yo ya lo he vencido. Así que confíen. Bueno, si este video te gustó, espero que lo compartas con alguien que también lo necesite. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Suscríbete.